Vamos a ver varios elementos importantes hoy con respecto a los ángeles. Número 1, vamos a ver cuáles son las características de los ángeles. Número 2, veremos la función que los ángeles desempeñan o han desempeñado a lo largo de la historia dentro del marco del gran conflicto. También veremos sobre el servicio que ellos prestan a los seres humanos y también su importancia para nosotros como seres humanos. Veremos también el cambio de estatus que el hombre va a tener en la eternidad. Veremos también o estudiaremos o reflexionaremos sobre los arcángeles, los querubines y los serafines. Bien, ya que tenemos este glosario en la cabeza, ahora vamos a ir parte por parte explicando cada una de ellas, como ya lo vimos en el glosario hace poco. Número 1. Por ejemplo, en el deseo de toda la gente, en la página 706, dice lo siguiente: había sido Lucifer el más alto de todos los seres creados y el primero en revelar los propósitos de Dios al universo. El más alto de todos los seres creados. En el comentario bíblico adventista dice lo siguiente en la página 4165. Lucifer ganó la simpatía de algunos de sus compañeros, hablando acerca de los ángeles en el cielo. Y en la matutina titulada Cada día con Dios, en la página 256, dice lo siguiente: su obra de engaño, hablando acerca del engaño de Satanás, dice, se hizo con tanta astucia que los ángeles menos exaltados supieron que él era el gobernante del cielo. En otras palabras, vemos en estas tres citas que parece que los ángeles no tenían toda la misma posición y ni la misma función. Lucifer estaba exaltado sobre todos los demás, se le llama compañeros a los ángeles y dice que los ángeles que eran menos exaltados que él. Esto nos hace ver que sí, definitivamente hubo diferentes escalas de autoridad entre los ángeles antes de la caída de Lucifer en el cielo. Así que esto debe llevarnos a hacer la siguiente pregunta: ¿qué es un ángel? ¿Qué es un querubín? ¿Qué es un arcángel? ¿Qué es un serafín? ¿Y qué es un arcángel? ¿Son todos estos lo mismo? ¿Tienen o desempeñan estos la misma función? ¿O es diferente? ¿O podremos estar seguros completamente de cuál es la función y autoridad de cada uno de ellos en el cielo? Bien, empecemos primero con ángel. ¿Qué es un ángel? Vamos a definir primero qué es un ángel. Si vemos en la Biblia y estudiamos con cuidado que el significado de la palabra ángel, la palabra hebrea para ángel es malak, significa en español mensajero, y en griego la palabra ángel es ángelos, en español es ángel y es una transliteración del griego al español. El ángel o los ángeles son mensajeros de Dios. Esta palabra aparece por primera vez en el libro de Génesis capítulo 16, versículo 7 hasta el versículo número 12, donde se habla acerca del ángel de Jehová que es enviado a ayudar a Agar, la sierva de Sara, esposa de Abraham. Ahí es donde aparece por primera vez esta palabra. Ahora, si hacemos un recorrido por todas las escrituras, podríamos ver que un ángel es un ser sobrenatural, creado por Dios, pero superior a los seres humanos. Este actúa más bien en forma de representar a Dios. Es un mensajero de Dios, viene con un mensaje de parte de Dios. Número 2, también aparecen frases como Bené Elohim o Bené o Elohim o hijos de Dios. Quiere decir que también se refiere a ángeles como hijos de Dios o hijos del Altísimo, para nombrar
al ejército del cielo, a los ángeles. Número 3. En las versiones español a veces se usa la expresión como varón o mi ángel u otras expresiones similares que dan a entender, tanto en hebreo como en griego, que se está refiriendo a ángeles, aunque no en forma directa. Número 4. Hay pasajes bíblicos en donde la palabra malak, ángel, en el Antiguo Testamento, y ángelos en el Nuevo Testamento, no se refieren directamente a seres sobrenaturales enviados de Dios desde el cielo, sino que se está refiriendo a mensajeros terrenales, o sea, a seres humanos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 3, verso número 14, en Ezequiel, capítulo 23, verso 16, en Ageo, capítulo 1, versículo número 13, Mateo, capítulo 11, versículo número 10, Lucas 7, 24. En todas estas citas se hace ver que los ángeles también son seres humanos. Dios envía mensajeros suyos, seres humanos, a transmitir cierto mensaje con respecto a la voluntad de Dios. Y número 5. Hay otros textos en la Biblia en donde el término ángel se está refiriendo a Cristo, ¿ya? Por ejemplo, Éxodo 23, versículo número 20. Allí se está refiriendo a Cristo como el ángel de Jehová. Así que esto nos debe llevar a la siguiente conclusión. La palabra ángel en la Biblia tiene un rango de significado bastante amplio. Hay que ver en el contexto para saber si es un ángel celestial, es un ángel humano o se refiere a Cristo. Veamos ahora la segunda parte. ¿Cuáles son las características de los ángeles? ¿Cuáles son sus características? Y vamos a ver algunas de esas características de acuerdo a la Biblia. En Hebreos capítulo 1, versículo número 7 y verso número 14, dice que son seres espirituales. En Jueces capítulo 13, versículo número 6, dice que se hacen visibles a los hombres, se permiten ver por los seres humanos. En el libro de Salmo 103, verso número 20, dice que son poderosos. En Mateo capítulo número 22, versículo número 30, dice que no se casan, no se dan en casamiento. En algunas versiones o apariciones se les presentan con alas y se les presentan y se les pintan de esa manera con alas. La Biblia nos dice que forman el ejército estelar de Jehová. Salmo 148, verso 1 al 5 y Job 38, versículo número 7. Su número es incalculable, son millones de millones, miriadas de miriadas, dice Daniel capítulo 7, versículo número 10. Apocalipsis capítulo 5, versículo número 11. Así que podemos decir que la característica de estos seres es extraordinaria. Son seres hechos por Dios para una función específica. La pregunta es, ¿cuál es su función? Bien, vamos a ver algunas funciones de los ángeles de acuerdo a la Biblia. Número 1. Los ángeles, por ejemplo, avisaron a Lot sobre la inminente destrucción de Sodoma. Eso se encuentra en las Escrituras, en el capítulo 19, versículo número 1 del libro de Génesis. Vemos también a los ángeles ayudando a Jacob, y ellos se presentan subiendo y bajando por las grandes escalinatas de la casa de Dios hacia la tierra. Eso lo vemos en Génesis capítulo número 28, versículo número 12. En su ancianidad, por ejemplo, reflexionó acerca de los ángeles, Jacob, y cómo ellos lo habían cuidado durante toda su vida. Eso está en Génesis capítulo 48, versículo número 16. Los ángeles se aparecen a Moisés. Lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículo número 2. Y ellos estuvieron presentes, conduciendo, cuidando al pueblo de Israel en su peregrinaje a la tierra prometida. Eso lo vemos en Génesis capítulo 14, versículo 19 y Génesis 23, versículo número 23. También vemos que ellos fueron enviados por Dios para frustrar la maldición de este falso profeta, ¿no? Balaam hacia el pueblo de Israel. Números capítulo 22, verso 22. También estos ángeles dieron una tarea a Gedeón
En Jueces 6, verso número 11. Le prometieron un hijo a Manoah. Eso está también en el capítulo 13, versículo número 12, entre los jueces. Amenazaron con destruir al pueblo de David. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso número 16. Le sirvieron a Elías. ¿Se acuerdan ustedes cuando Elías estuvo desanimado? Y entonces Dios los envió para hacerle comida a Elías. ¿Se imagina cuán amplio el rango de funciones que tienen los ángeles? Desde servicios extremadamente importantísimos hasta servicios de meseros. Fueron enviados estos poderosos y santos seres desde el cielo que están ante la presencia de Dios. Estos seres, por lo tanto, no le reclaman a Dios diciendo: pero Señor, yo soy un ser poderoso, soy un ser glorioso, estoy delante de ti, soy un ser santo. ¿Por qué me envías a servirle a este hombre comida? A asarle la comida y hacérsela. No le reclaman a Dios. Ellos están contentos de servirle a Dios. Creo que aquí debemos aprender una gran lección de cómo Dios envía a sus ángeles a servirle a Elías. La lección es humildad. Debemos reconocer que si estos seres poderosos no ven como algo denigrante servirle a otro ser menos que ellos en santidad y poder, tampoco nosotros debemos verlo como algo denigrante. Cuando Dios nos envía a hacer algo, cuando Dios nos pide hacer algo a través de la iglesia, a través de uno de sus líderes, a través de algún medio, debemos hacerlo con alegría, debemos hacerlo con humildad, reconociendo de que somos pecadores y que si esos seres santos le sirven a Dios con alegría, no importa lo que les mande a hacer, también nosotros debemos verlo de la misma manera, hermanos. Si seguimos con esta función extraordinaria de los ángeles a lo largo de la historia, vemos que, por ejemplo, Dios los envió a destruir al ejército asirio en una sola noche. Eso dice Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 35. Ellos no dudan con respecto a servir a Dios, a obedecer a Dios. Ellos confían que Dios tiene propósitos cuando los envía a cumplir una tarea como la de quitarle la vida a otro ser. No dudan de Dios, confían en Él, confían en su voluntad y confían en sus motivos y propósitos. De la misma manera, cuando Dios nos pide hacer algo, debemos confiar en Él. No debemos dudar. Por ejemplo, salvaron la vida a Daniel de los leones. ¿Se acuerdan ustedes? En el foso de los leones. Daniel capítulo 6, versículo número 2. Así que no solamente son enviados a salvar, sino que también son enviados a quitar la vida. Dieron mensajes proféticos, por ejemplo, a Zacarías y a otros profetas. El libro de Zacarías, capítulo 1, versículo número 9. Transmitieron mensajes proféticos o explicaciones de profecías enviados por Dios. Los ángeles también dirigieron a los padres de Jesús para que se fueran desde Belén hacia Egipto y regresaran también. Eso lo vemos en Mateo capítulo 1, verso 20, capítulo 2, versículo 13 y verso 19. Y los ángeles también cantaron en el coro celestial cuando Jesús nació. Lucas capítulo 2, versículo número 13. Le sirvieron a Jesús en el monte de la tentación. Mateo 4, versículo número 11. Hicieron rodar la piedra que guardaba la sepultura de Jesús. Eso lo vemos también en el capítulo 28, verso 2. Proclamaron al Cristo resucitado. Jesús se refirió muchas veces a los ángeles durante su enseñanza. Habló acerca de ellos. Mateo 13, 41, Mateo 18, versículo número 10, Mateo 22, verso número 30, Mateo 25, verso número 41 y Lucas capítulo 5, versículo número 10. Dejó bien en claro que según una orden superior y diferente de seres, ellos en comparación con los seres humanos no son iguales que nosotros, son superiores a la raza humana. Mateo capítulo 22, versículo número 30. También enseñó acerca de la existencia de ángeles malos. Mateo 25, verso 41. Esta es una realidad, hermanos, porque hoy están tratando de decirnos o hacernos creer que lo que se llamaba posesiones demoníacas realmente no existen, sino todas son enfermedades mentales. Esto no es verdad. Si los ángeles buenos existen, también existen los ángeles malos, los que decidieron caer en pecado y desobedecer a Dios. Los ángeles sirvieron a lo largo de la historia a la iglesia primitiva. Abrieron puertas de cárcel,
Hechos capítulo 5, versículo número 19. Guiaron, por ejemplo, la labor misionera del pueblo de Dios. Hechos capítulo 8, verso número 26. Impresionaron a los no cristianos para que preguntaran acerca del Evangelio. Eso se encuentra en Hechos capítulo 10, verso 1 al 7. Aparecieron a Pablo, por ejemplo, durante la tormenta en el mar. Hechos 27, versículo número 23. Y estuvieron junto a Juan durante sus visiones apocalípticas. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 1. Así que, hermanos, vemos cuán amplio el rango de funciones de estos seres extraordinarios. Llevaron mensajes, tocaron trompetas, estaban al lado del trono de Dios en el Apocalipsis, ejecutan juicio, recogen la mies en los días finales. Realmente los ángeles son delegados por Dios. Aquí viene una lección que también podemos aprender. Dios puede hacer todas estas cosas. Él pudo haber hecho todo eso él solo. Pero Él nos enseña que su reino celestial, en su reino Él delega. Él no lo hace todo Él. Delega autoridad, delega funciones a sus hijos que gobiernan junto con Él. De igual manera en la iglesia. No todo lo puede hacer el pastor. El pastor también y la iglesia delegan funciones de autoridad sobre los ancianos, y los ancianos también delegan su autoridad a los dirigentes de los departamentos que le apoyan a los ancianos a cumplir cierto propósito. De igual manera los maestros de escuela sabática y líderes de pequeña congregación, los padres de familia, toda persona de autoridad recibe una delegación, una autoridad de parte de Dios. Aún los gobernantes de la tierra, los gobernantes políticos también reciben cierta autoridad, son delegados por Dios. Así que, hermanos, aquí debemos aprender a delegar a los demás. Es la forma en que Dios gobierna. Ahora, tal vez el texto más definitivo con respecto a la existencia de ángeles se encuentra en Hebreos 1, 7 y 14. Dice: ciertamente los ángeles, dice el Señor, son ministros llamas de fuego. Eso es importante para más adelante, muy importante que lo tengas en la mente. Son ministros llamas de fuego. Y número 2, son espíritus ministradores enviados para servir. ¿A quiénes? A los seres humanos. ¿Ya? Entonces, estos seres extraordinarios son ministros, son enviados a servir. La palabra ministro significa servir. Y ellos no miran como algo humillante servirnos a nosotros los seres humanos, que somos pecadores, que somos rebeldes y que no merecemos que ellos hagan eso. Sin embargo, ellos lo hacen. La eternidad va a revelar con más amplitud la función de estos seres en relación al universo y también a nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos vamos a tener una estrecha relación con los ángeles, debido a que ellos han estado siempre a nuestro lado, cuidándonos, sirviéndonos, apoyándonos y protegiéndonos. Vamos a hacerle muchas preguntas a los ángeles. Creo que debajo de muchos árboles nos vamos a sentar con ellos y le vamos a hacer muchas preguntas a los ángeles, porque ellos estuvieron muy cerca de nosotros. En algunos casos, por ejemplo, es difícil distinguir entre la intervención de Dios en forma directa, de Cristo y de los ángeles. Esto hace ver que hay una gran unidad en los seres celestiales. Ellos trabajan organizados y unidos. Una cosa que debemos recordar es que la Biblia nos enseña que no debemos adorar a los ángeles. No importa cuán amigos, cuán bondadosos y cuán amables sean con nosotros y cuánto nos vengan a servir, cuán santos sean, no están para ser adorados. No debemos rendirle culto a ellos. Ahora, los seres humanos, vamos a ver los seres humanos y su cambio de estatus en la eternidad. Por ejemplo, en Lucas capítulo 20, verso 36, se nos dice lo siguiente: entonces respondió Jesús y les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos no se casarán ni se darán casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales que los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Esta cita bíblica es importante debido a que nos hace ver que no solamente vamos a vivir eternamente como los ángeles, sino que
tampoco vamos a procrearnos como los ángeles. En la eternidad no habrá procreación. Nuestra función será como la de los ángeles. Vamos a ver algunas citas del espíritu de profecía que nos ayudarán a entender esto. Por ejemplo, en la Review Herald, el 11 de febrero de 1902 dice: todo el cielo tuvo un profundo gozo e interés cuando Dios creó al mundo y al hombre. Los seres humanos eran un orden distinto y nuevo. Más adelante, también en la Review Herald, 3 de diciembre de 1908, dice: después de los ángeles, la más noble de sus obras son los seres humanos. En el comentario bíblico adventista dice: el propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Y en la Review Herald también dice: los vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. Muy bien, ahora vamos a ver los arcángeles, querubines y serafines. De acuerdo a la Biblia, la palabra arcángel tiene su significado, y yo creo que la palabra arcángel nos dice más o menos su función en el cielo. Por ejemplo, la palabra arcángel significa ángel principal. Es una categoría superior de ángel. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 16, y Judas, versículo número 9. Nos hacen ver que los arcángeles son una clase de ángeles superior al resto de los ángeles. Por ejemplo, vemos en las Escrituras que a Miguel se le conoce como el jefe de los ángeles. La palabra arcángel aparece en el Nuevo Testamento, en Judas, verso número 9, donde se dice que Miguel es el arcángel, el jefe de todos. Y quiere decir entonces que Miguel está sobre los arcángeles. Y los arcángeles son seres angélicos superiores. Esto nos debe llevar a entender lo siguiente: todos son ángeles, o sea, los arcángeles, los querubines y los serafines son ángeles, pero el nombre, la palabra, indica su función en el cielo, categorizan su función y también le dan cierta autoridad, el nombre, pero todos son ángeles. Por ejemplo, en el comentario sobre este tema que encontré en uno de mis procesos de investigación, la palabra esta, ángel o arcángel, significa que estos seres tienen cierta autoridad en el cielo y que todos los demás ángeles se someten a esa autoridad. Vamos a ver ahora la palabra querubín. El querubín, son ángeles también, recuerden, son ángeles, pero la palabra querubín en la Biblia significa toro, literalmente significa toro, significa los más cercanos, también significa el que está más próximo, los que están segundos, también significa esa palabra, segundo, o sea, los que están después de. Esto nos hace ver, por lo tanto, que esta categoría de ángel o llamada querubín están segundos, ¿ya? Están próximos, están cercanos a Dios. Vemos la palabra querubín en varias partes de la Biblia. En Génesis capítulo 3, verso número 24. ¿Se acuerdan? El Señor envía querubines para proteger la entrada al jardín del Edén. En el lenguaje poético y simbólico se habla de ellos como mensajeros de Dios. Segunda de Samuel 22:11, Salmo 18, verso número 10. Se ve a ellos sentados se les ve sentados sobre ellos. Por ejemplo, en Primera de Samuel 4:4 se le ve allí. En Segunda de Samuel 6, verso número 2, Salmo 99, verso 1. También dice que mora entre ellos, ya mora entre ellos, los querubines moran entre ellos. También aparecen siempre a servir a Dios, sirviendo a Dios y en la presencia inmediata de Dios. En el lenguaje poético y simbólico se los presenta como
llevando a Dios o protegiendo a Dios o vigilando su trono. Su apariencia no se representa de manera uniforme y pudo haber variado como las representaciones del Antiguo Testamento. Lo podemos ver aquí en estas gráficas que les voy a presentar ahora. A lo largo de la historia se les hace ver en formas diferentes, con forma de animales y a semejanza de seres antropomórficos, o sea, con forma humana, pero con características animales combinadas. En la Biblia podemos ver eso en varias partes, por ejemplo en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías, cuando son presentados ante estos profetas. Estos seres aparecen con forma de animales y antropomórficas, o sea, una combinación de animal y humano. Creo que la intención de la Biblia no es presentar que estos tengan esa forma animal, sino que ciertas características de esos animales. Por ejemplo, si vemos en el espíritu de profecía, los querubines, los serafines aparecen en escena. En el Señales de los Tiempos, en este periódico del tiempo de Emanuel White, dice lo siguiente: Lucifer era el querubín cubridor. Miren, asemejan ambas cosas. Lucifer era querubín cubridor, el más exaltado de los seres celestiales creados. Su posición era la más cercana al trono de Dios y estaba íntimamente ligado e identificado con la administración del gobierno de Dios. En el mismo periódico dice: excluyendo a Cristo, Satanás fue en un tiempo el más honrado de Dios, el más alto en poder y gloria entre los habitantes del cielo. En Historia de los Patriarcas y Profetas, página 13, dice: era el principal de los querubines cubridores. O sea que quiere decir que hubo varios querubines que protegían el trono de Dios, pero él era el principal de los querubines. Vamos a ver el tema de los serafines ahora. Los serafines, o la palabra serafín, significa ardiente, un ser ardiente. La palabra saraf, de donde viene serafín, significa arder en llama o resplandeciente. Si vemos en la Biblia los seres celestiales que el profeta Isaías vio en visión delante del trono de Dios, eso se encuentra en Isaías capítulo 6, verso 2 y verso 6. Cada uno de esos seres tenían 6 alas. Con un par cubrían su rostro, con un par cubrían sus pies y usaban el tercer par para volar. Eso lo vemos aquí como en el diagrama. Por ejemplo, él pudo escuchar que los serafines cantaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, en el verso número 3. Cuando confesó su pecado, uno de los serafines tomó un carbón ardiente del altar y lo llevó a los labios del profeta para purificarlo. Eso está en el verso 5 hasta el verso número 7. Esto es importante porque la palabra que usa para carbón ardiente, la palabra ardiente del carbón, es la palabra saraf, que de donde viene la palabra serafín. Eso se encuentra en Números también 21, versículo número 6. Aparece allí la palabra saraf, describiendo a las serpientes ardientes que invadieron a Israel en su campamento. En el verso 8, por ejemplo, Moisés de Números, capítulo 21, verso número 8, presenta haciendo una serpiente de bronce, haciendo referencia a las serpientes que muerden al pueblo de Israel, que eran como también serpientes ardientes, no en cuanto a que eran de fuego o que eran brillantes, sino que la picada era muy ardiente, inflamaba, se sentía muy caliente. La raíz del verbo saraf significa arder. Éxodo 32, verso 20, Levíticos 13, verso 55 y Primera de Reyes, capítulo 13, versículo número 2. Entonces, hermanos, podemos entender, por lo tanto, que estos seres son seres luminosos, seres que irradian una luz o que la luz de Dios rebota de sus cuerpos para irradiar hacia aquellos que los puedan ver.
están muy cerca también del trono de Dios. Por lo tanto, tiene mayor autoridad que el resto de los ángeles del cielo. Isaías 6 presenta la palabra serafín, que se asocia con el hecho de saraf, un instrumento purificador. Así que esto debe hacernos entender lo cercano que están al trono de Dios los serafines. Vamos a ver a continuación algunas citas del Espíritu de Profecía con respecto al tema de los serafines y los querubines en forma intercalada. Muy bien, vamos a ver algunas citas rapidito. Desde el más sublime serafín hasta el ser animado más humilde. Presenta a los serafines acá en el Espíritu de Profecía. Había serafines como guardas alrededor del gran rey, que reflejaban la gloria que los rodeaba. Miren, reflejaba la gloria que los rodeaba. Estos ángeles, dice que eran ángeles, expresaban la alabanza de Dios, santo, santo, santo Jehová, y clamaban su gloria. Eso está también en una matutina, Maravillosa Gracia. Por ejemplo, en el libro Obreros Evangélicos, página 21 y 22, dice: los serafines que rodean el trono están tan embargados de reverente temor al contemplar la gloria de Dios que ni por un instante se miran a sí mismos con admiración. Ellos admiran a Dios. Vemos, por ejemplo, también en la matutina Maravillosa Gracia, que dice así: los querubines, serafines y huestes innumerables de todos los mundos no caídos entonan himnos de loor a Dios. Se alegran de que el camino de la salvación se hubiese abierto al género humano. En el libro, en la matutina Hijos e Hijas de Dios, dice: los ángeles de Dios, serafines y querubines, las potestades designadas para cooperar con los humanos, contemplan con asombro y gozo el hecho de que los hombres caídos, anteriormente hijos de la ira, gracias a la enseñanza de Cristo, van desarrollando el carácter semejante al de Él. También en la matutina, a fin de conocerle, dice: cuando los serafines y querubines contemplan a Dios, cubren su rostro con sus alas, no despliegan su perfección y belleza en la presencia de la gloria del Señor. Cada verdadero hijo de Dios cuenta con la cooperación de los seres celestiales. Ejércitos invisibles de luz y poder acompañan a los mansos y humildes, y se refiere a los querubines, a los serafines y a los ángeles poderosos en fortaleza. Eso se encuentra en el libro Conflicto y Valor. También en la matutina titulada Maranata, el Señor viene, dice: y las huestes angélicas, ángeles y arcángeles, querubines, cubridores y gloriosos serafines repiten el estribillo: santo, 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 amén. También en el libro Cristo y su santuario dice: ningún edificio terrenal puede llegar a la gloria del santuario celestial, donde hay millones y millones, millares sirviendo al Señor, y donde los serafines, sus guardianes resplandecientes, se cubren el rostro para adorar al Rey. En el libro El Conflicto encontramos una cita. En el comentario sobre Apocalipsis capítulo 4 dice: aquí aparece cada uno de los 4 seres con una de las 4 caras características de cada uno de los querubines, en la visión de Ezequiel capítulo 1 verso 10 y en el capítulo 10 verso 14. ¿Qué significan estos símbolos? Bueno, en otra ocasión podemos explicárselos. Dice que tenían 6 alas los querubines en la visión de Ezequiel. En cambio, tienen 4 alas. Ya tienen 4 alas. Quiere decir que los serafines tienen 6 y los querubines tienen 4. Ezequiel capítulo 1 versículo número 6 y Ezequiel 10 verso 21. Esto nos indica la rapidez con la cual ellos obedecen la voz de Dios, las órdenes de Dios, y también el estatus que tienen en el cielo. Podemos ver, por ejemplo, en la historia de la redención, Satanás, dice la sierva de Dios, quien fue una vez querubín cubridor, recordaba de dónde había caído. Era un serafín. Imagínense, le llama querubín y también dice que era un serafín resplandeciente, hijo de la mañana. ¿Cómo cambió? Dice la sierva de Dios. Más adelante ella también dice en el conflicto de los siglos, página 724 y al 728, dice: él, o sea, hablando de Lucifer, todo un serafín, resplandeciente al principio, hijo de la aurora, cómo ha cambiado y cuán degradado está. Satanás ve que su rebelión voluntaria le ha inutilizado para el cielo. En el libro Deseado de toda la gente dice:
los principados y potestades de las tinieblas estaban congregados en derredor de la cruz, arrojando su sombra infernal de la incredulidad de los corazones humanos. Cuando el Señor creó estos seres para que estuviesen delante de su trono, eran hermosos y gloriosos. Su belleza y santidad estaban de acuerdo con su exaltada posición. Y luego dice, ¿quién podía reconocer en los ángeles caídos a los gloriosos serafines que una vez ministraron en los atrios celestiales? Estas citas nos hacen ver que estos ángeles caídos, igual que Lucifer, también son vistos como serafines. Y así que, porque la palabra serafín significa gloria, luz, fuego, resplandeciente. Los ángeles eran seres resplandecientes cuando estaban en el cielo. Ese es el significado de la palabra. Sin embargo, esto no quita el hecho de que ciertamente hay en el cielo ciertas estatus de funciones, ¿ya? Querubines, hay también serafines, arcángeles y ángeles, cada uno con una función diferente, una autoridad diferente sobre los demás. Yo no puedo ir más de esto, hermanos, y ni tampoco debemos nosotros ir más de esto. Yo he sacado todo esto del espíritu de profecía y de la Biblia. No dice quién manda a quién. Si el arcángel manda al serafín, si el serafín manda al querubín, no dice, solo dice que hay diferentes categorías, diferente autoridad, unos están más cerca de Dios que los otros, pero esos son asuntos que creo yo veremos en la eternidad. No es sano especular sobre este asunto, ni tampoco ponernos a adorarlos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ciertamente debemos tener algo que debe alegrarnos. Un buen mensaje es este, un mensaje de esperanza que nos fortalece. Estos seres poderosísimos, serafines, arcángeles, querubines, ángeles, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todos estos seres están concentrados en ayudarnos, en servirnos, en apoyarnos, en defendernos, en estar a nuestro lado. Por lo tanto, hermanos, no debemos creer que somos presas de Satanás, tener miedo, vivir con temor, con inseguridad. Levantemos la frente, que a nuestro lado hay seres poderosos y no nos puede nadie tocar a menos que Dios lo permita. Y también debemos recordar, aprender las lecciones que ellos nos enseñan al servirnos. Debemos servir a los demás, hermanos. Debemos tener esa intención de servir con humildad, desde los más pobres hasta los más encumbrados. No importa lo que Dios nos mande a hacer, hay que hacerlo con alegría, con empeño, con esfuerzo. Y también recordemos, hermanos, que cuando estemos en la eternidad, nos sentaremos con ellos para preguntarles algunas cosas y veremos realmente cosas que hoy no entendemos. Tengamos paciencia para poder saberlo. Dios me lo bendiga, hermanos, y feliz semana.